pendientes para el próximo caso del día de hoy. Vamos a recibirlo con la cita del político venezolano Leopoldo López. ¿Qué dice? Un político corrupto es aquel que invente leyes y luego ayude a sus amigos a no cumplirlas. Este señor que usted ve aquí, él dice de que él tenía su puesto de bienes y raíces en Venezuela, donde todo es mentira, doctora. Él es un estafador. Él estafaba a la gente en Venezuela. Él trabajaba con el gobierno, con el gobierno. Él es un chavista, un madurista. Él es testaferro de todos esos secuaces. Claro que sí eres testaferro de todos esos secuaces. Aquí, chica, tú no sabes qué está pasando en Venezuela. De manejar un autobús. Tú no sabes qué está pasando. Bueno, sin duda alguna que a mí me levanta tremenda sospecha. Yo tengo evidencia, doctora. Me huele como a cosa. No huele nada raro. Bueno, una vez más, un programa de televisión bajo esta lógica del entretenimiento, o lo que algunos teóricos catalogan como televisión chatarra, se producen contenidos para deslegitimar gobiernos democráticos. Es algo ya habitual para los gobiernos democráticos y sobre todo en Venezuela. A través del montaje continúa una campaña mediática en contra de ese país. Vamos a ver parte del perfil. Medios venezolanos como el diario El Nacional, La Patilla, Diario Contraste, entre otros más, replican la noticia sobre un supuesto testaferro chavista que demanda a su hija por robarle $400.000 en un programa televisivo llamado Caso Cerrado, transmitido por la cadena Telemundo en Miami. En dicho programa presentan evidencias contra el demandante en que lo vinculan al gobierno bolivariano. El show mediático fue desmontado por José Esteban Miranda, el supuesto funcionario y testaferro chavista, a través de su cuenta en Twitter, en la cual señala que las fotografías que usaron como evidencia para vincularlo al presidente Maduro fueron montadas con Photoshop. Además, agregó que fue contactado y pagado por la producción del programa para realizar esa actuación. Casos como estos evidencian una forma irresponsable de hacer televisión y desmontan los planes conspirativos de sectores y grupos de poder contrarios a la democracia, que solo buscan desestabilizar el proceso revolucionario que se desarrolla en Venezuela. Bueno, y desde el estudio estamos con Orlando Romero, analista de medios. Muchísimas gracias, Orlando, por estar con nosotros y la audiencia latinoamericana. Bueno, un saludo para la audiencia latinoamericana que nos escucha y que lamentablemente nos vemos en la necesidad de aclarar y de investigar, incluso de analizar de nuevo esta campaña mediática que sufre Venezuela a través de los medios privados. Que sigue, pues, digamos, consecutivamente a lo largo de estos meses varios objetivos. Uno de ellos fue el propio presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Ahora es una persona a través del Ministerio de Vivienda, como lo refleja este programa, este reality show. ¿Cómo ve usted esa campaña, cómo se ha venido orquestando en los últimos meses? Bueno, lo que habrá que preguntarse, porque no es una novedad, ¿no?, el tipo de campaña y la propaganda negra que se destila hacia Venezuela desde Miami. Lo que habrá que preguntarse es si esta productora, si esta señora, creo que se llama Ana María Polo, está consciente de lo que está haciendo, porque incluso raya en el terreno criminal de la difamación, ¿no?, un asunto muy discutido aquí en Venezuela. Sin embargo, los indicios prueban que debe estar muy bien dateada y debe contar con la aprobación, sobre todo del nuevo presidente de Telemundo, Luis Silberwasser. Este señor participó en la campaña para tratar de lavar la imagen de Colombia y su anterior trabajo era en Discovery Network. Él era vicepresidente de jefe de contenidos. Participa también en una reunión muy escabrosa con varios magnates de televisión y varios mogules de imperios comunicacionales reunidos precisamente con Álvaro Uribe. Entonces ya sabemos desde la presidencia de Telemundo cómo se destila y cómo se manifiesta el odio contra Venezuela a partir de campañas realmente prefabricadas, ¿no? Campañas que ahora están tomando otros formatos, Orlando, no solamente el de las noticias, vemos reality shows, vemos algunas telenovelas incluso hablando de los temas políticos en Venezuela. ¿Cómo analizar ahora cómo esa campaña se está llevando a cabo a otros medios o con mayor penetración, con otras audiencias? Precisamente porque el tema político se ha diversificado para la derecha, para la contrarrevolución, se ha diversificado y se han elaborado varias estrategias mediáticas para tratar de sacar el tema político de un ámbito referencial, de un contexto político netamente, y llevarlo al terreno del espectáculo y el entretenimiento. Sin embargo, resulta anecdótico que el productor o una de las personas que estuvo detrás de esta campaña, precisamente en el programa de esta señora, Ana María Polo, que por cierto no es la
única que ha sufrido este tipo de campañas. Ella sufrió, parece ser, un ataque por un medio que se llama TV y Noticias. La acusaban de su género sexual, el cual no vamos a mencionar, pero también de tener una relación con una productora y un ex convicto. Un asunto bastante escabroso que suelen ser las guindas de las tortas de estos animadores y de estos productores. Sin embargo, el señor que está detrás de este programa se llama Oscar José Colina. Lo conocemos, un terrorista convicto, además de aquí de Venezuela, acusado de colocar bombas en embajadas de Colombia y Venezuela, y además lleva una organización, una especie de organización de derechos humanos en Miami llamada BPEX, la cual cuenta entre sus filas de voceros a señores tan nefastos y tan oscuros como Roberto Micheletti y Alejandro Peña Esclusa. El que no conoce Peña Esclusa, debemos decir que es un terrorista vinculado al Opus Dei aquí en Venezuela. Precisamente esta organización BPEX cuenta con el apoyo del Instituto Interamericano de Estados Unidos. Y entonces vemos dónde la financiación de este tipo de productores, este tipo de maleantes de la comunicación nos afecta sobre todo a Venezuela, pero no tengo duda de que Ecuador y otros países de nuestro continente deben saber de lo que hablo. Romero, la manifestación que se realiza en estos shows, en estos realities, muestran una realidad muy profunda y con mucha, digamos, con mucha propiedad sobre los casos en Venezuela. Sin embargo, como hemos visto en las informaciones y en algunos titulares, pues es mentira, es algo falso, es algo montado. Incluso la fotografía del propio presidente Nicolás Maduro con esta persona a la que tratan de mostrar con tanta propiedad. Sin embargo, los medios, digamos que lavarse las manos, tratan a través de algunos mecanismos, como por ejemplo decir que las opiniones que son expresadas en programas como esos no necesariamente son las opiniones del medio. Entonces, ¿cómo en ese caso actuar a la hora de ver una falsedad de esta categoría y que por supuesto afecta a políticos y a personas reconocidas en Latinoamérica? Una vez que se lanza una idea, un concepto en los medios de comunicación, cuesta bastante recoger el daño, ¿no? Es un paradigma incluso de la comunicación. Primero lanza la idea y lanza el daño y luego siéntate a recoger quizás tus opiniones. Todos sabemos que en los artilugios comunicacionales eso se suele usar mucho a partir del descrédito y de la propaganda negra. Sin embargo, en Venezuela tenemos 15 años de un proceso revolucionario en donde tenemos un pueblo que ha emergido no solamente a través de la mano del líder comunicacional que es Hugo Chávez Frías, sino que un pueblo que se ha empoderado y se ha hecho partícipe y actor de los medios de comunicación. Entonces, a pesar de que en Venezuela reaccionemos a este tipo de aparataje comunicacional con burla, quizás no dé mucha gracia, sin embargo a nivel internacional quizás pueda ejecutar alguna especie de daño y contribuir al lobby mediático, al expediente mediático que se quiere forjar contra Venezuela para hacer parecer a Venezuela como un estado forajido. Yo creo que la manera más inmediata y más valerosa que tienen los pueblos de América Latina para combatir la guerra mediática es simplemente convertir al pueblo en un comunicador. Es decir, darle al pueblo las estrategias, los instrumentos, las técnicas y los conceptos para que ese mismo pueblo pueda acceder a los medios de comunicación, pueda establecer sistemas de comunicación horizontales en donde se permee la comunicación a todos los niveles de los estratos sociales y que esta misma comunicación sea devuelta con mucho más fuerza y con mucho más potencia, digamos, pensada por un pueblo que se resiste y que no se quiere dejar dominar ante los intereses imperiales. ¿Qué desafíos tiene, por ejemplo, Venezuela en ese proceso, ese desafío en los medios de comunicación, teniendo en cuenta estos programas que ahora, de manera, digamos, descarada, presentan estas falsedades en medios internacionales? El desafío de Venezuela debe ser seguir liderando a América Latina en un proceso de emancipación. El desafío de Venezuela es formar a sus niños, formar a la población más joven acerca de este teatro, esta vagabundería comunicacional, para primero hacernos conscientes del proceso que estamos dando y de la significancia del proceso revolucionario venezolano a partir de toda América Latina e incluso hacia el mundo. Y en último lugar, darnos cuenta de lo que estamos haciendo y tomar conciencia de que este proceso es vital para el futuro de este planeta. Bueno, Orlando, así finalizamos. Muchísimas gracias por su tiempo con la audiencia. Hasta luego. Orlando.